En economía, el término fuga de capitales ocurre cuando ciertos activos y o dineros salen rápidamente de un país o del sistema financiero, debido a determinadas circunstancias generalmente relacionadas a la propia economía. Podrá ser legal la fuga de capitales cuando existe repatriación de inversiones extranjeras. Es decir, los inversores extranjeros pueden retirar sus fondos de un país para llevarlos de vuelta a su país de origen, especialmente si consideran que las condiciones económicas ya no son favorables. 2. Diversificación de riesgos. Las empresas e individuos pueden transferir capital a otro país para protegerse de riesgos económicos o políticos en su país de origen. 3. Inversiones internacionales. Es común que las empresas busquen oportunidades de inversión en el extranjero, como la compra de activos o la apertura de sucursales en otros países. 4. Devaluación de la moneda. En situaciones de devaluación monetaria, los inversores pueden mover su capital a países con monedas más estables para evitar pérdidas. 5. Regulaciones fiscales. Algunos países permiten la transferencia de capitales bajo ciertas condiciones fiscales, como acuerdos de doble imposición o exenciones específicas. 6. Remisión de ganancias y regalías. Cuando una empresa multinacional envía sus ganancias de un país a otro. Además, fuga de capitales. Cuando existe lavado de dinero, es decir, cuando se transfieren fondos obtenidos de actividades ilegales como el narcotráfico o la corrupción para ocultar su origen ilícito. 2. Evasión fiscal. Mover dinero a paraísos fiscales o cuentas no declaradas para evitar el pago de impuestos en el país de origen. 3. Violación de controles cambiarios. Transferir capital al extranjero sin cumplir con las regulaciones locales sobre el cambio de divisas. 4. Financiamiento de actividades ilegales. Usar la fuga de capital para financiar actividades como el terrorismo o el tráfico de drogas y armas. Y acá en adelante nos centraremos en estudiar la fuga de capitales cuando es legal. Para esto nos preguntamos, ¿existe algún tipo de relación entre deuda externa y fuga de capitales en la Argentina? Bien, comencemos en este caso por definir qué entendemos por deuda externa. Y la deuda externa es la suma de las deudas de un país con sus acreedores extranjeros. Se compone de deuda pública y privada e incluye los préstamos tomados por las provincias y los municipios. Los organismos que prestan a países son Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, entre otros. Entonces, ¿qué sucedió en la Argentina con estos dos indicadores? En este caso, deuda externa y fuga de capitales. Bien, en el siguiente gráfico podemos observar, y partiendo en este caso del año 1975, cómo ya Argentina tenía una deuda de 7.000 millones, un poco más de 7.000 millones de dólares. Y que la fuga de esta, en ese contexto,
llegaba a 5.000, un poco más de 5.000 millones de pesos, pasando para el año 1983, con el inicio del gobierno de Alfonsín, a una deuda de un poco más de 45.000 millones de dólares y una fuga ya que alcanzaba los 37.000 millones de dólares. Para el año 89, que es cuando asume Menem, la deuda ya había llegado a 65.000 millones y una fuga de 52.000. Para terminar, en lo que deja de la Rúa en el año 2001 con la gran crisis producida en ese contexto de una deuda de ya más de 146.000 millones de dólares. Lo curioso en este primer gráfico del 75 al 2001 es como de un modo paralelo se percibe la evolución de la fuga de capital y que sigue un mismo trayecto que la deuda. ¿No es curioso? Parecería ser entonces que la fuga de capitales y la deuda externa guardan estrecha relación en la Argentina. La fuga de capitales agrava la restricción externa y la deuda se la utiliza para financiar la fuga. En este sentido, recordemos que se entiende por restricción externa, y es el fenómeno que limita el crecimiento económico de un país, como la Argentina, debido a la falta de divisas. Este es un concepto clave e importante de este análisis. Bien, ¿qué siguió? ¿Qué sucedió con estos indicadores desde el 2001 en adelante? Una forma de estudiar la evolución de la fuga de capitales es a través de estos tres métodos, que son los más comunes, los más conocidos. Tenemos el método de la balanza cambiaria, a partir del relevamiento de todas las transferencias operadas en el mercado formal de divisas. O tenemos el método de stock, que contabiliza cómo la fuga de capitales, que es el cálculo de activos que acumulan los residentes locales en el exterior. Y por último tenemos el método residual de la balanza de pagos, que considera como fuga de capitales a todas las divisas que ingresan al país que no se acumulan como reservas en el Banco Central. Los tres métodos tienen ventajas y desventajas a la hora de su contabilidad, pero para nuestro análisis posterior vamos a elegir al método residual de la balanza de pagos. En el siguiente cuadro vemos la evolución de la fuga de capitales por este método que elegimos desde el año 2002, como para continuar el análisis del gráfico que habíamos dejado anteriormente, hasta nuestros días, hasta el 31 de diciembre del año 2024. Entonces tenemos los años del 2002 al 2024 y la fuga de cada uno de estos años en la segunda columna y su acumulado. Es decir, que entre el 2002 y el 2024 se fugaron 343.114 millones de dólares. ¿Se imaginan todo este dinero, todos estos recursos, si estuviesen en la reserva del Banco Central? Lo que sucedería con Argentina. Cuando uno refrenda esta información en un gráfico, siempre se percibe mucho mejor de lo que estamos hablando. Fíjense, del año 2002 al 2024, cómo, mostrando su acumulado, la fuga sigue un camino ascendente, creciente. En esta planicie que vemos entre el año 2011 y el 2015, fue cuando se intentó el mayor control sobre este tema. Un control cambiario que, sin dejar de fugar dinero, se lo trató de controlar.
Y con respecto a la deuda externa, entre los años 2002 y 2024, medido en millones de dólares, también fue creciendo. Ya para el gobierno de la Alianza y sus 5 presidentes, dejaron una deuda de 153.218 millones de dólares, y cómo se fue modificando con el resto de los gobiernos, hasta el actual. Si refrendamos esta misma información en un gráfico, vemos que la línea de tendencia es creciente. Recordemos que estos importes siempre se cierran al 31 de diciembre de cada año. Ahora fíjense qué sucede cuando incorporamos en un mismo gráfico ambos indicadores. En azul, la evolución de la deuda externa, y en naranja, la evolución de la fuga de capitales, cuyo promedio año a año fue del orden de los 14.918 millones de dólares. Lo curioso es que a partir del 2015 la brecha entre la deuda y la fuga fue creciendo, lo que significa, como un modo de interpretar esto, que existe una mayor dependencia del financiamiento externo y la dificultad para sostener el crecimiento, como consecuencia de políticas económicas neoliberales. Bien, ahora sí pasemos a nuestras reflexiones finales. Desde el advenimiento de la democracia, en los 3 casos de reestructuración de deuda, es decir, en los años 1989, 2001 y 2019, en estos 3 casos, la deuda, es decir, los ingresos económicos que llegan al país, no fueron utilizados para fines productivos o sociales, sino para la fuga de capitales. Esta fuga de capitales genera, lo que ya hemos adelantado, una falta de divisas necesarias para el crecimiento del país e inhibe el proceso inversor, ya que el origen de esta fuga radica en las ganancias y regalías remitidas a otros países y al capital no invertido. Entonces, cabe la necesidad de comenzar a generar una comunicación clara. Es decir, entre el año 2016 y el 2019 el stock de deuda aumentó en aproximadamente unos 103.808 millones de dólares y salieron del país aproximadamente unos 93.667 millones de dólares. Es decir, 9 de cada 10 dólares que entraron por una ventanilla salieron por la otra. Esto requiere de un debate claro de cara a la sociedad, para que la sociedad sepa que cuando Argentina ingresa en este tipo de crisis, el motivo esencial es la fuga de capitales. Y esto obviamente siempre ha traído un costo social. En estos 40 años de democracia, las crisis las pagan siempre los pueblos. ¿Y de qué manera? Con menor salud, menor educación, menor crecimiento económico y mayor pobreza y desocupación. Lo vemos, lo palpamos. Cuando la salud pública se deteriora, cuando la educación se resquebraja, cuando el crecimiento económico no se puede sostener
por la falta de divisas, y cuando vemos, palpamos la mayor y creciente pobreza que se genera en la Argentina. Por eso es necesario volver a controles mucho más estrictos. Es decir, hay que discutir seriamente el establecimiento de controles que eviten la fuga indiscriminada tal cual existió entre los años 2011 y 2015, cuando se intentó buscar ciertos controles de esta temática. Luego, desde el 2016 en adelante, se eliminaron estos controles. Si bien desde el 2020 se intentó reimplantarlos, estos no evitaron la fuga de capitales. Con lo cual es un tema que es necesario que la sociedad lo conozca, ¿sí? Bien, no mucho más por este tema introductorio que es la fuga de capital y sus consecuencias, y las consecuencias que esto nos genera de tanto en tanto, cuando el país entra en crisis. Bien, nos estaremos viendo en otros videos de similares características. Saludos.